Una oración ecuménica por Palestina. El pasado miércoles 23 de julio fui invitado a participar en una oración ecuménica por la paz en Palestina. Allí se encontraba Sheikh Rouzer Kihai Inegad, teólogo del Centro Islámico en Venezuela, el pastor Ramón Castillo, de la Iglesia Pentecostal, la doctora Blanca Cao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la licenciada Naís Arizmendi, por el Polo Patriótico Revolucionario Venezolano, y un joven estudiante de medicina de Belén, Palestina. El acto lo inició el representante de la mezquita musulmana allí en Caracas, quien nos dio un hermoso testimonio que nos emocionó a todos cuantos dijo que en Palestina vivían en paz, judíos, musulmanes y cristianos, ya que nos unía el mismo y único Dios al que llamamos de forma distinta, pero somos sus hijos. Él quiere que vivamos como hermanos. Hizo una condena al gobierno sionista de Israel e hizo una clara distinción que no es lo mismo el gobierno que el pueblo de Israel. En la ciudad de New York, miles de judíos marcharon en contra de ese gobierno y en favor de los palestinos en la franja de Gaza. Después tomó la palabra el pastor Ramón en nombre de unos 50 pastores evangélicos, el cual leyó un documento a favor de Palestina y en contra de ese gobierno genocida de Israel. Después me dieron el uso de la palabra donde les remití al lamento en Rama, donde Raquel no encontró consuelo al ver a sus hijos masacrados sin esperanza de retorno. Mateo 2:18. Hoy se repite la historia de un nuevo Herodes, que para exterminar al nuevo Jesús palestino es capaz de masacrar cientos de niños, más que el viejo Herodes, junto con ancianos y enfermos. Es horrible cómo la historia se repite con más crueldad. ¿Será que David se ha convertido en Goliat? Al final hice referencia al canto del Magnificat, donde María Profeta alza su voz para proclamar que los poderosos serán bajados de sus tronos y los humildes serán enaltecidos, cumpliendo así las promesas de Dios le hizo a Abraham y a su descendencia por siempre. Las palabras del estudiante médico palestino en nombre de 60 alumnos de la escuela Salvador Allende hizo que todos nos paráramos y aplaudiéramos conmovidos. Ellos se preparaban para ir a servir allí a Gaza a sus hermanos heridos y enfermos. Esto es verdadera conciencia patriótica. En eso nos parecemos palestinos y venezolanos, y yo diría también latinoamericanos dignos como ellos. La doctora Blanca Cao, en nombre de la Asamblea, también se unió en solidaridad por la causa palestina. Lo mismo lo hizo nuestra hermana Naís Arizmendi por el Polo Patriótico. Concluimos el acto con una hermosa canción por la causa palestina. Encendemos una luz por Palestina, vela encendida. Juntos, palestinos, musulmanes, evangélicos y católicos, y terminamos dándonos el abrazo de paz, shalom, entre todos. Fue una hermosa tarde llena de esperanza, donde le dijimos al mundo que es posible un mundo distinto. Pablo Urquiaga, párroco de Caripao. Bueno, eso fue una referencia a un acontecimiento muy interesante que a veces pasan desapercibidos, pero yo creo que era el momento para salir a la calle como los musulmanes nos pedían, no era los palestinos. Yo vi varias caravanas, de hecho, el día de ayer vi que por toda Caracas se desplazaban caravanas en favor de Gaza, del pueblo de Gaza. Fue solamente una chispita donde todos nos tenemos que unir en todas partes del mundo, y por eso nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios, que es un programa ecuménico, sí, señor, tenía que estar presente allí
para hacernos solidarios de forma ecuménica. A mí me llamó mucho la atención el testimonio del Raf, del Chas, yo no sé cómo llaman, el pastor, ¿no?, de musulmán, que precisamente hacía esa connotación. Y muchas veces nosotros pensamos que los palestinos son musulmanes. No, hay palestinos cristianos, hay palestinos judíos y hay palestinos musulmanes, sí, que viven en paz y en armonía, es decir, viven ecuménicamente. A mí me encantó captar eso porque me pareció muy significativo, porque esa es la vía de la unidad para las causas justas. Por eso nuestro comunismo requiere una liberación, una espiritualidad liberadora para unirnos por la justicia y al favor de los pueblos oprimidos. Hoy es Palestina y mañana sea cualquiera. Y Venezuela siempre ha tenido esa visión que no debemos nunca perder, ser solidarios. Muchas personas dicen, bueno, porque son egoístas, ¿no? Bueno, ¿qué nos importa? Los palestinos están para allá, no, el problema es nosotros. No, el problema de Palestina es problema nuestro, porque vivimos en la gran aldea de una sola patria, de una sola nación, de un solo mundo, porque hay un solo Dios. Y por eso es muy importante nuestros actos públicos, por radio, por televisión. Gracias a Dios que se están usando las redes sociales de una forma extraordinaria en favor, para que quede desmoralizado no solamente el poder sionista de Israel, sino todos los imperios, todas las personas que atacan y se aprovechan de la debilidad de los más débiles para enriquecerse y para cada día aumentar más su riqueza, sus ansias de poder y ansias de sometimiento y explotación. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Por eso es muy importante que nosotros tengamos una idea de que un mundo nuevo y distinto es posible si todos nos respetamos mutuamente en nuestras diferencias y nos enriquezcamos con nuestras diferencias, que yo insisto en esto, ¿no? ¿Verdad? No solamente respetar, yo puedo respetar la diferencia tuya y no enriquecerme con esa indiferencia. Hay que dar el paso de ser capaz en la humildad de reconocer lo bueno del otro y enriquecerme con el otro. Sí. Y la causa de uno es la causa de otro. Como decíamos en mi tierra, marineros somos y en la costa andamos. Un día va por ti, un día va por mí, pero esa es la solidaridad. Y en eso me permito recordar un poco la esencia de nuestro programa, Pablo, que de alguna u otra manera lo que busca es eso, unir todos aquellos esfuerzos por la paz, por la unidad, por conformar ese reino de Dios, indistintamente de aquellas religiones, ¿verdad? Para nosotros, todo aquel que está en la palabra, tiene el Espíritu de Dios, es uno y es una misma iglesia, indistintamente que se llame musulmán, que se llame evangélico, se llame pentecostal. Lo interesante de todo esto es que dejamos de un lado ese rol protagonista para volvernos uno en Jesús, indistintamente, y poder construir el reino de Dios. El reino de Dios no le pertenece a una religión en particular, el reino de Dios no le pertenece a un pueblo en particular, le puebla al pueblo que realmente hace la voluntad de Dios, y eso lo encontramos en diferentes sitios. Lo vamos a encontrar inclusive en aquellos países que pensamos que no creen en Jesús, pero que siguen en lo más profundo esa doctrina que el Señor nos viene a mostrar. Por eso es que decimos que inclusive los indios que no llegaron a conocer, ellos también, amados por Dios, si ellos hacen la voluntad y vivieron conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que ellos no lo son y vamos a excluirlos? Si por el contrario, para eso es que Dios nos llama a formar ese reino de Dios, buscar esa perla preciosa, que no es otra cosa que buscar los valores del reino que mencionábamos en la parte anterior. Por eso a mí me llamó la atención, por ejemplo, en base a esto que tú estás reflexionando, Rosa, el testimonio de ese muchacho estudiante. Incluso Milady y Rubén, que son médicos de medicina social aquí en Venezuela, ellos estudiaron 3 años en Cuba y después terminaron su carrera aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ellos están en este momento trabajando en el hospital El Algodonal, aquí en el suroeste de Caracas. Y me parece muy interesante el testimonio que ellos tienen de estos muchachos. Entonces son 60 jóvenes que se están preparando para ser médicos sociales e irse a Gaza. Imagínate. Atender allí a los enfermos y a los heridos. Ese es el propósito del estudio de ellos. A mí me parece eso tan hermoso. Claro. Son musulmanes. Yo descubrí en este encuentro, porque a nivel teórico, cuando uno estudia el Corán y Mahoma, uno se da cuenta que hay mucha semejanza y ellos aceptan a Jesucristo como un profeta
y toda la doctrina de ellos está asimilada, ¿no? ¿Verdad? Cosas que nos han hecho ver de que los musulmanes son terroristas y son, bueno, toda una visión totalmente distinta, y son gente de una espiritualidad maravillosa, con una sensibilidad humana extraordinaria, sobre todo los palestinos. Yo vi tanta generosidad, tanta bondad, tanta sencillez en el testimonio de este muchacho, bueno, que fue extraordinario, y creo que fue una lección que nosotros recibimos, nosotros los cristianos, ¿no? De ellos, como tú muy bien dices, Rosa, y por eso nuestro programa tiene, y creo que fue reconocido como el premio de Fabricio Ojeda, precisamente por eso nos lo hicieron saber, de esta proyección ecuménica que rompe las barreras del sectarismo, de todas esas cosas que hasta ahora nos han tenido separados, y ha diluido nuestras fuerzas de lucha por la solidaridad de las causas justas de los pueblos. Por eso es que los ángeles, cuando llegaron a Belén, le dijeron a aquellos pastores: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres. Y yo añado, porque estos ángeles parece que eran machistas, allá las mujeres de buena voluntad, porque con lo de mala voluntad no se puede trabajar. No importa que tú pienses distinto, pero que tengas buena voluntad y que tengas buenas intenciones y que tengas una espiritualidad para liberar y no para oprimir. Bueno, esos son los dos bandos que hay en el mundo, los únicos dos bandos que hay en el mundo. No, yo quiero que nos hable del sionismo, porque es que esa es la raíz de este mal, bueno, el problema sionista que hay en esos pueblos. El problema es la discriminación por el pueblo palestino, precisamente ese ambiente que hay allí en contra de la raza semita, que fueron los originarios de aquella tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que una actitud del gobierno de Israel precisamente es tener esta actitud anti todo lo que no sea ellos. Ellos llegaron allí, ellos están convencidos, incluso ellos tienen un argumento religioso precisamente para hacer lo que están haciendo. Dios nos dio esta tierra, así que ustedes se tienen que ir de aquí porque ustedes son del diablo, porque los elegidos somos nosotros, y por eso es que ellos son invasores. Ellos son invasores, y de contra que le dejaron un territorio. Fíjense que al principio Palestina era un territorio grande de todos ellos. Entonces Israel llegó, y cada año, el siglo pasado, fueron tomando terreno. ¿Y qué es lo que tiene Palestina ahorita? Una franja, que es la famosa franja de Gaza. De todas maneras, podemos tener un programa especial sobre esto para traer especialistas que nos puedan explicar profundamente, porque esto es un problema de raza y un problema de religión que desborda un poco nuestra capacidad para poder hacer un análisis profundo de esto. Pero hay otro acontecimiento. Sí, pero te quería llevar a este punto, porque fíjate que el acontecimiento que vas a mencionar, eso nos lleva a los valores, justamente, y entonces ese acontecimiento que nos mencionas tiene que ver con las partes del reino, cuáles son los valores del reino, porque aquí nos van a descubrir. Claro, pero vamos a analizar primero, vamos a analizar el hecho, y después comentamos eso que tú dices, los valores, porque ese es nuestro propósito. Acuérdense que nuestro programa tiene como finalidad analizar las noticias y los hechos, sobre todo en esta segunda parte, y dar nuestra visión como cristianos, porque esto es un programa cristiano, es ecuménico, pero es un programa cristiano. Entonces, en este día 26 de julio ocurre algo muy parecido a lo que pasó aquí en Venezuela el 4 de febrero. Yo hice, es un poco largo, por eso no tenemos tiempo en un programa de desarrollarlo, pero está a la orden, incluso lo vamos a poder sacar en Facebook o en Twitter, que dicho sea de paso, aquí nos dieron un dato para los que nos siguen por las redes sociales. Twitter es La Voz Pueblo Dios, @ La Voz Pueblo Dios, y en Facebook sí se recibe por La Voz del Pueblo de Dios. Unos detallitos ahí para el que sigue Twitter o que sigue Facebook, pero con Facebook nosotros podemos tener acceso a Twitter directamente, por si acaso cada uno de ustedes tiene una red distinta, ¿no? Y yo creo que es importante, ahí yo lo voy a poner para que lo puedan ver completo, y por el correo electrónico también, pero es muy importante la primera parte del discurso que hizo Fidel Castro ante el tribunal militar que lo juzgaba a raíz del asalto al cuartel Moncada, que es lo que se celebra el 26 de julio, hace 61 años en este momento. 26 de julio
del año 1953, Fidel con un grupo de rebeldes asaltaron al cuartel Moncada. El cuartel Moncada era el cuartel más importante que tenía Fulgencio Batista en la ciudad de Santiago de Cuba. Y era una osadía, era un disparate, era una locura, porque era ir a la fortaleza más fuerte que tenía el ejército más fuerte de América Latina, superior a los gorilas de Honduras. El ejército de Fulgencio Batista, en la dictadura de Batista, no era cualquier ejército. Y estos muchachos tuvieron la osadía de ir a asaltarlo y quitarle las armas, y claro, fue un fracaso militar, pero fue un éxito moral, un extraordinario éxito, porque permitió que Fidel Castro desenmascarara la cruel y corrupta dictadura del gobierno de facto y constitucional de Fulgencio Batista y Saldívar. Su fantástica autodefensa fue un grito profético, el despertador de las conciencias del pueblo cubano y latinoamericano, que inició el movimiento emancipador del 26 de julio, que culminó con el glorioso triunfo de la Revolución Cubana a la caída del dictador el 1 de enero de 1959. Demostró exhaustivamente que la revolución era necesaria para acabar con tan perverso régimen que enlutaba al pueblo cubano en sus mejores hijos. Fíjense que el 4 de febrero ocurrió casi lo mismo. Hugo Chávez, con un grupo de militares, se alza en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué fue el resultado? Un fracaso militar, pero se convirtió por ahora en un éxito moral que levantó la moral de un pueblo y preparó un proceso que culminó precisamente con el triunfo de la Revolución Bolivariana. Hay una semejanza allí, claro que hay diferencia en el proceso que continuó. Después Fidel estuvo preso, después fue liberado por el mismo Batista, creo que fue el que le dio el indulto, y se fue a México, y entonces en el año 56 llega con el barco Granma y ya se instala en la Sierra Maestra, él con un grupo de rebeldes, Camilo Cienfuegos, etc. Y el Che Guevara precisamente viene en la expedición y se integra en la Sierra del Escambray, al sur de Las Villas, y allí empieza todo el proceso hasta el primero de enero del año 59. Pero hay unas cosas interesantes aquí en la autodefensa. Fidel no pidió abogado porque él era abogado, entonces él se autodefendió. Y fíjense ustedes que hay una serie de cosas importantes, porque más que las armas, la dictadura de Batista sería derrotada por la fuerza moral de aquellos jóvenes que en forma desigual se alzaron aquel día en un ataque casi suicida. ¿Qué pasó en la Revolución Bolivariana? Que lo que hizo que los militares triunfaran no fue el uso de las armas, porque el uso de las armas fue un fracaso, tanto en Cuba como aquí. ¿Qué fue lo que provocó la caída de la dictadura de Batista y la caída de esa Cuarta República? Precisamente la fuerza moral de dos personas que arriesgaron su vida, y un grupo de ellos que con la fuerza moral levantó la conciencia de un pueblo, y fue ese pueblo el que hizo o está haciendo el proceso revolucionario tanto en Cuba como aquí en Venezuela. El 11 y 12 de abril ocurrió el golpe de Estado por la fuerza fascista, y sin disparar un tiro, eso nunca se nos puede olvidar, el pueblo rescata otra vez este proceso revolucionario que, dicho sea de paso, está en peligro, como estuvo en peligro también el proceso cubano, no por una invasión militar del imperio norteamericano, sino por la desmoralización. La moral puede levantar un proceso revolucionario y la inmoralidad puede destruir un proceso revolucionario. Por eso es muy importante, tanto para Cuba como para Venezuela, que nos cuidemos de todo lo que está poniendo en peligro nuestros procesos revolucionarios. ¿Qué cosa es? La falta de conciencia crítica para avanzar y no estancarnos. La lucha en contra de la corrupción, el paternalismo, la ineficiencia y la ineficacia. Por eso decía el presidente Chávez, hace falta dar un golpe de timón en la economía, sobre todo porque la economía, lamentablemente, en el proceso socialista no ha tenido el éxito, y hay que analizar por qué una empresa social no tiene el mismo éxito que una empresa privada.
porque allí nadie considera dueño de nada. El Estado, entonces todo el mundo lo que hace es agarrar la vaca para empezar a chupar y empezar a robar. Me parece que esto es uno de los problemas más graves que tenemos que solucionar. Hay que levantar la moral y yo creo que tú tienes ahí algunos elementos que tú sacaste, Rosa, que este es el momento para que tú hagas alusión a esto, porque a mí me parece que esto pone en peligro tanto el proceso cubano como el proceso venezolano hacia un socialismo nuevo y distinto, no el fracasado del siglo pasado, que se base en principios morales, más que religiosos, en principios liberadores, y sobre todo la economía, que tiene que ser verdaderamente eficaz y eficiente, porque eso nos sirve. Por eso los cambios que están habiendo en Cuba, de cómo lograr nosotros levantar la economía sin vendernos ni empeñarnos a ningún imperio en ningún aspecto. Pero yo quisiera que tú señalaras algunos aspectos, porque tú hiciste también un análisis de... Sí, pero estábamos hablando, es que vi claramente la relación que tiene con el reino de Dios, porque fíjate que en el principio nosotros habíamos hablado de ese terreno, de esa tierra, que había que conquistarla, ¿no? Que había que trabajar para poseerla. En ese sentido, ¿cuál es el terreno realmente? ¿Cuáles son los valores? Porque nosotros mencionamos que hay unos valores del reino, pero ¿cuáles son? Porque si no están claros, entonces ¿cómo yo voy a querer vivir en ese reino que no conozco los valores? ¿Y cuáles son las consecuencias de esos valores? Entonces, bueno, entre estos, fíjate que vemos en el escrito que existen unos valores que están presentes, que es la justicia, la verdad, la honradez, la libertad, la misma fuerza moral que se presenta, y por supuesto todo esto que produce la paz. Todos estos elementos tienen como consecuencia vivir en armonía, vivir de una manera que sea, como decía nuestro presidente, vivir viviendo, de vivir, pero vivir realmente en plenitud, que es la gran diferencia a sobrevivir. Entonces, fíjate que aquellas personas que tienen claro estos elementos son capaces de dar la vida, como es el caso de Fidel, el caso de Simón Bolívar, el caso del mismo Chávez, ¿verdad? Dar el todo por el todo, porque descubren que realmente existe una forma de vivir, que donde todos debemos estar, una dimensión del ser humano que está por encima del egoísmo, por encima de la mediocridad, que está por encima inclusive de todo aquello que hace que el ser humano pierda su dignidad como ser humano, ¿no? Que es la pobreza crítica. Parece mentira, pero todo eso es la esencia de eso. Sí. El ser humano, tanto egoísmo, tanta cosa, llega a lo último y pierde todo, pierde dignidad. Entonces, aquellas personas que han descubierto eso, que sienten que el Señor le ha puesto en su corazón dolor por aquel que está sufriendo, por aquel que está pagando alquileres, ¿verdad? Por encima de lo que tienen, porque eso fue una de las causas que pasó allí, que vivían en bohíos, ¿verdad? Que no tenían, mientras que habían un grupo de población que vivían en fiesta, porque no debemos recordar cómo era Cuba. Cuba era la maravilla para ir a pasar las vacaciones, porque eran casinos, eran, toda la diversión que podían conseguir, la prostitución. El prostíbulo de América. Sí, señor. Entonces, fíjate que mientras personas iban allá a saciarse de los sentidos, ¿verdad? El grueso de la población se estaba muriendo de hambre, no tenía acceso a los servicios eléctricos, nada. Entonces llegan y descubren un terreno que es la esencia de la vida, el reino de Dios, ¿verdad? Que podemos vivir en armonía, en paz, producto de todos estos valores que hemos mencionado, y comienza esa lucha para conquistarlo. Y es por eso que se va, y es allí donde nosotros debemos evangelizar, porque tú lo mencionaste, Pablo, ¿no? El hecho de usar armas es algo negativo, es algo que no lo queremos. Yo quisiera, porque nos faltan unos minutos, pero yo quisiera resaltar aquí una frase, porque a él se le dijo: mira, no vayas a decir todo lo que estás denunciando porque te puede costar la vida. Lo trataron de disuadir. Exacto. Y fíjense lo que dice Fidel en su mismo discurso. Él mismo expresó en el comienzo de su discurso: si para salvar mi vida tengo que callar la verdad, prefiero perderla 1000 veces. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. La libertad es el derecho que tiene todo hombre de ser honrado y decir lo que piensa sin hipocresía. Eso lo sacó de José Martí. Y él allí fue libre cuando hizo lo que hizo y justificó su osadía con argumentos poderosos. Él tenía razón.
Por eso la historia ya lo absolvió de aquello que lo acusaba. Y yo quiero decir, lo digo aquí, que como cristiano no justifico ni apruebo la guerra de ningún tipo para lograr éxito, porque el acto violento, admito las razones que él tuvo para rebelarse contra aquel régimen de facto que asfixiaba al pueblo, pero yo prefiero, estoy hablando ahora de mi persona, como cristiano, la vía no violenta, pues creo que es más efectiva. De hecho, también a mí la historia me da la razón cuando sabemos que el gobierno de Batista no se cae por una acción militar, ya que por la Sierra Maestra y el Escambray había un puñado de jóvenes valientes armados con armas que le iban quitando a los propios soldados que lograban capturar y con muy pocos recursos. Yo diría que lo que le dio el triunfo al movimiento 26 de julio y al 4 de febrero y al 13 de abril a sus combatientes fue la fuerza moral que tenían aquellos que combatían y la inmoralidad de los adversarios. Por eso, mis queridos hermanos, hay otras cosas interesantísimas en este discurso. Yo creo que se puede bajar en internet, la historia me absolverá para que ustedes mismos hagan su análisis. Una cosa es lo que dice Fidel Castro ahí y otra cosa es lo que él ha podido hacer a través de la historia. Eso yo se lo dejo al criterio de cada uno, pero nosotros aquí estamos iluminando valores a la luz de los principios cristianos. Por eso pedimos hoy, porque el proceso cubano, el proceso venezolano, el proceso ecuatoriano, el proceso latinoamericano hacia un socialismo, o llámalo como tú quieras llamarlo, a un mundo nuevo, una sociedad distinta, donde todos luchemos por el bien de todos, para que no sea a costa del sacrificio de los demás tu enriquecimiento, sino todo lo contrario, el sacrificio tuyo para enriquecer a los demás y que todos podamos vivir bien, es el anhelo que nosotros estamos buscando, porque es lo que se acerca al reino de Dios. Ojalá que no perdamos ese tesoro y que podamos nosotros unirnos con todos los pueblos, con todas las tendencias que buscan un mundo nuevo, un país nuevo, una tierra nueva. Bueno, antes de terminar, Pablo, tenemos un aviso por aquí, que el Consejo Comunal Guerrero de Tamanaco, en el bloque 3, invita a un megamercado ubicado frente al bloque 3 de Kennedy. Entonces, bueno, ya están todos invitados. Eso es el día sábado, este sábado. Sí, entonces aquí también me acaba de llegar un mensaje de nuestra hermana Iracema, que siempre está ahí con nosotros. Buen día, excelente programa. El reino de Dios se parece a una comunidad eclesial de base que evangeliza barrio adentro y encuentra el amor de Dios hecho servicio, integrando a la familia y a otros grupos sociales en función del reino que trabajan en ese barrio, en ese templo. Bueno, me sirve este mensaje de Iracema para anunciar el tema del próxima semana, que va a ser ya el corte para las vacaciones, porque ya en agosto nosotros vamos de vacaciones, pero vamos a tener un programa especial porque el día 8, 9 y 10 de agosto va a haber un evento importantísimo para la iglesia cristiana de base en la ciudad de San Antonio de los Altos, en Los Teques. Hay un encuentro de las comunidades eclesiales de base de todo el país. Van a venir de 500 a 600 delegados de toda Venezuela y nosotros vamos a ir representando a nuestra iglesia con 20 delegados, que ahí yo quiero meterte a ti, vamos a ver si logramos eso, hermana, para que entonces la semana que viene invitemos a algunas personas de las comunidades para hablar sobre ese encuentro en que ustedes, radioescuchas y televidentes y los que nos siguen en las cadenas de la red social, puedan enterarse de este acontecimiento maravilloso que va a haber en Venezuela, de una iglesia que se organiza desde la base para que el poder se manifieste con todo y no en una alta jerarquía que lo quiere controlar todo. Tremendo programa, no se pierdan este programa que va a estar extraordinario como todas las semanas. Bueno, Rosa, vamos a despedir nuestro programa de hoy. Dándole gracias a Radio Macarao, Rafael Fernández, la dirección general, a Manuel Maldonado en los controles, por TV Caricuao, a Jesús Blanco, Nelson Suárez, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, como moderador, el Pablo Urquiaga, mi persona Rosa Moreno y nuestro director general, el Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a todos los abuelos y abuelas en su día, para que cuando deje de ser mamá y cuando deje de ser papá, empiezas a ser abuelo, no vuelva a ser mamá. Usted es abuelo, no mamá.
Así que déjele ese error a los padres de sus nietos. Es muy sabroso Que Dios los bendiga, pero que juguemos ese rol importante. Que la bendición de Dios, Padre y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y de TV Caricuao, nuestras emisoras que se unen para lanzar este programa al aire todas las semanas. Feliz semana en el Señor. Amén.